Buenos días, docente Viviana. Nuestro grupo está conformado por Rubiela Guerrero Gras, Viviana Alejandra Jaramillo y mi persona, Kelly Joana Gómez. El texto en el cual vamos a basar pues, para este trabajo es el capítulo 9 de los marcos teóricos de la entrevista de evaluación psicodinámica de Carmen Maganto Mateo. En la primera parte del texto podemos encontrar los conceptos básicos del modelo psicoanalítico y dinámico y sus respectivas diferencias. Seguido nos dan a conocer en qué consiste la entrevista dinámica y sus objetivos, los roles de quienes las intervienen y también los pasos para iniciar el debido análisis de la entrevista junto con el diagnóstico psicodinámico. El modelo psicodinámico viene del modelo del psicoanálisis de Freud. ¿Cómo se hace la entrevista clínica psicodinámica para evaluar a una persona? Es una forma de entender pues como los procesos psicológicos. La idea principal es que la conducta es un síntoma, es decir, lo que una persona hace o siente que es una manifestación externa de un conflicto interno. Obvio que hay que tener pues muy en cuenta que la personalidad está compuesta por tres partes según Freud, o que la mente tiene tres instancias, y es el ello, que es lo instintivo, es una búsqueda del placer inmediato. Ejemplo, lo quiero ahora. El yo es el mediador, es un principio de la realidad e intenta pues como reprimir esos deseos con las normas sociales. Un ejemplo, lo quiero, pero no es el momento. Y el super yo es la conciencia moral, que es la que representa las normas aprendidas de los padres y de la sociedad. Un ejemplo, como esto está mal y no deberías hacerlo. Entonces es importante definir qué es el conflicto, ya que el problema aparece cuando el yo quiere algo, el super yo lo prohíbe y el yo lo intenta pues mediar. Ejemplo, aparece las ansiedades, las fobias y los celos. Entonces lo importante para destacar todo esto es hablar sobre acerca de la infancia. Para el psicoanálisis la infancia es clave porque allí se forma la personalidad, se surgen los conflictos y allí se puede pues como originarse los traumas, ¿cierto? Entonces, Freud habla de las etapas del desarrollo psicosexual, pues rápidamente la etapa oral, que es el placer en la boca, que es una dependencia, la anal, que es un control de orden y autoridad, la fálica, que es el complejo de Edipo, pues como lo llaman, y es donde surge la identidad sexual. La latencia es la sexualidad más tranquila y la última es de una sexualidad más madura. Entonces, si hay conflictos fuertes en esta etapa, puede pues que haya una fijación y obviamente esto influye pues en la personalidad adulta. Debemos de definir pues qué es el síntoma, no es un problema en sí, sino que es una señal de algo profundo. El trauma, Freud pensaba que es un evento pues que muchas veces lo relacionaba con la sexualidad infantil, lo que producía pues ese trauma. Y ese trauma queda pues reprimido, es donde aparece el síntoma que se puede originar, de ahí la neurosis. Entonces una diferencia rápida del modelo psicodinámico y analítico es que el dinámico es una versión pues como más práctica del moderno, pues, del modelo psicoanalítico. El psicoanálisis es más clásico, más largo, tiene aproximadamente 5 secciones, es un poco directivo, se basa mucho pues como en la teoría, y el psicodinámico pues es más breve, puede ser una sección por semana, más focalizado y más sensible o más flexible. Entonces, para dar una conclusión, el modelo psicodinámico cree que los síntomas tienen como unas causas inconscientes de gran importancia para la infancia y se considera que la conducta es una expresión de conflictos internos. Entonces se usa la entrevista como una herramienta principal de diagnóstico y luego un tratamiento como proceso continuo. Eli, Señora. quiero intervenir. ¿Por qué de pronto el modelo psicodinámico le da tanta importancia a la infancia? Porque según Sigmund Freud, en la infancia se forma la personalidad y surgen muchos conflictos y traumas que obviamente pueden influir en la vida adulta y aparecer después como síntomas psicológicos. Bueno, dentro del documento continuamos con la entrevista psicodinámica como una herramienta fundamental dentro de este modelo dinámico, ya que no solo sirve para recoger información, sino también para iniciar un proceso terapéutico con un paciente. A diferencia de otros modelos como el psicoanálisis, que hace como muchas preguntas estructuradas, en este tipo de entrevista, lo que se busca es dejar hablar al paciente libremente, observar lo que dice, lo que no dice, analizar lo que manifiesta, o sea, aquello que es importante para esa persona y
también lo latente, aquello que oculta. El objetivo precisamente de la entrevista psicodinámica es entender la personalidad del paciente, ver cómo funciona su yo, identificar los conflictos inconscientes y pues sobre todo aquello que está relacionado con el malestar actual y analizar el análisis para determinar un diagnóstico. Rubiela, y te hago una pregunta, ¿cuál sería como el rol del profesional como entrevistador? Muy buena pregunta, compañera. Bueno, el profesional juega un papel muy importante en la entrevista, porque primero debe sentir pasión por su trabajo, disfrutar de la exploración, del análisis, tanto de la mente como de la conducta humana. Su rol no es preguntar constantemente al paciente, sino escuchar con mucha atención lo que expresa, observar como los detalles, los silencios, las emociones o hasta las contradicciones, el tono de voz. Entonces, el psicólogo debe analizar detenidamente como aquellos aspectos que el paciente resiste, aquello que de pronto le evita no contarle y mirar como la transferencia, aquello que de pronto también el paciente debe como interpretar emociones hacia el paciente. Entonces, eso es súper importante tenerlo muy presente. Además, es muy importante y saber que el profesional debe conocer muy bien al paciente y debe ponerle los acuerdos desde el principio, como son como el tiempo de duración de cada sección, la frecuencia con la que se va a realizar las secciones, el ambiente, como todo ese, sí, como toda esa situación que tiene el ambiente. Y eso es súper importante porque esto le da seguridad y confianza tanto al paciente como al profesional. Entonces, la entrevista psicodinámica tiene algunos objetivos muy prioritarios, que son como captar, o bueno, la captación de lo emocional y de lo intelectual. O sea, debe ir más allá, porque no solamente él debe mirar aquello que el paciente expresa, sino que es mirar un poquito más. Y debe descubrir como la estructura fundamental del paciente, del ello, del superyo y del yo, mirar todo lo relacionado a su pasado, a su familia, a sus amigos, conocer su realidad. Bueno, los pasos a seguir en el análisis de la entrevista. Bueno, en este punto, Carmen Maganto, que es la autora del texto La entrevista de evaluación psicodinámica, ella nos explica que analizar una entrevista desde este enfoque no solo es recoger la información, sino que también es como tratar de comprender a la persona de manera más profunda. Es decir, el psicólogo no se queda solo únicamente con lo que el paciente le está diciendo, sino que también intenta entender qué hay como detrás del malestar, cómo se expresa durante toda la entrevista. La entrevista también se convierte entonces en un espacio donde se organiza la información y se observa al paciente de forma integral, teniendo también en cuenta también tanto su discurso como su manera de relacionarse. Bueno, la demanda y el motivo de la consulta. Bueno, uno de los primeros aspectos que se analizan es quién solicita la consulta. Esto es muy importante porque no siempre la hace el propio paciente quien decide pues cómo asistir a la terapia, sino que también es porque a veces alguien más lo trajo, como la familia, una institución, y esto puede influir como en su disposición para hablar, en su disposición en lo que se espera pues como hablar del proceso. Aquí también se diferencia lo que sería el motivo de la consulta manifiesto, que es lo que el paciente dice que le pasa, y el motivo de la consulta latente, que tiene que ver más con aspectos más profundos que no siempre son evidentes desde el inicio de la consulta. Desde esa mirada podemos decir que el síntoma no se entiende solo como algo negativo, sino como una forma también de expresar algo que no está bien. Compañera, o sea que entonces el síntoma no siempre es el verdadero problema. Sí, así es. Muchas veces el síntoma es solo como la parte visible, pero detrás puede haber unos conflictos emocionales que necesitan de pronto ser comprendidos. Bueno, y aquí voy a continuar con el análisis clínico del paciente. En este paso podríamos decir que el psicólogo observa cómo se comunica al paciente.
No se trata como solo de escuchar las palabras, sino que también de prestar como atención a los silencios, a la forma en que de pronto se expresa y muestra sus emociones, a posibles de pronto contradicciones de los relatos. Todo esto pues nos aporta como información importante sobre cómo la persona vive, sus experiencias y se relaciona de pronto con los demás. Además, también podemos observar cómo el paciente se enfrenta con dificultades y mirando como qué recursos tiene para adaptarse a la realidad. Algunas personas cuentan de pronto con más herramientas emocionales que otras. Reconocer eso también nos ayuda a nosotros a entender mejor cómo es su situación y cómo afronta de pronto su malestar. Bueno, ahora continuando con la dinámica relacional y la intervención, durante la entrevista podemos ir construyendo una relación entre el paciente y el entrevistador. En esta relación no pueden aparecer de pronto emociones o reacciones que nos ayudan de pronto a entender cómo el paciente se vincula de pronto con otras personas. A partir de esta dinámica el psicólogo puede intervenir de manera cuidadosa, siempre buscando como ayudar al paciente a entender de lo que le sucede, de pronto sin tener que generar de pronto una incomodidad. Finalmente, pues en el cierre de la entrevista es un momento muy importante ya que nos permite observar cómo la persona vive la finalización del encuentro, qué expectativas tiene de pronto si va a continuar con el proceso terapéutico. Por eso también, de hecho, cuando termina la entrevista, esto nos da como una información muy valiosa de cómo termina la entrevista y de los síntomas del paciente. Y por último, entonces vamos a hablar sobre el diagnóstico psicodinámico. Entonces se compone de una hipótesis diagnóstica, que esto implica tener conclusiones pero no definitivas, de acuerdo al avance de la información que nos va dando el paciente, y recopilando pues toda esa información y no dar algo por hecho. Después sigue el diagnóstico estructural, en donde es el entendimiento de la estructura de la personalidad. Tenemos que tener las bases para basarnos en esto, que es de acuerdo a la psicosis, la neurosis y el límite. Y tenemos el diagnóstico ideográfico, que se encarga pues como de analizar los conflictos, los mecanismos de defensa de los pacientes, dando funcionamiento social e intelectual. Y ahorita ya el diagnóstico de confrontación, que esta es la comparación de la información pues, que recibimos, con instrumentos como con test, informes, etcétera. Hay varios diagnósticos de confrontación. Así es, compañeras, y también tenemos el diagnóstico de analizabilidad. Pues eso es muy importante porque, digamos, ha crecido últimamente en los pacientes que tienen trastornos pues, graves, ¿no? Y para eso se necesita tener ciertos criterios como sentir malestar psicológico, querer participar del proceso, preguntar como las causas y asumir la responsabilidad de esa situación y sobre todo que quiera cambiar el paciente. Bueno, como conclusión de este documento que nos ha servido mucho para comprender, podemos decir que el modelo psicodinámico no se enfoca solo en los síntomas, no busca solo como etiquetar con un manual como el DSM-5 y el ICD-10. Lo que busca es entender como el significado profundo del síntoma, escuchar tanto lo que el paciente dice como lo que comunica consciente e inconscientemente, y pues también analiza las defensas, conflictos y relaciones. En general, el diagnóstico final no es solo una etiqueta, sino una comprensión profunda de la estructura y del funcionamiento pues, del paciente. Listo, muchas gracias a ustedes, compañeras, y a la profesora, muchas gracias. Aquí terminamos entonces por todo el trabajo. Feliz día. Muchas gracias.